Voy a volver a comenzar. Así es. Entonces, la idea de hoy es entender los conceptos de soluto y solvente, de electrolitos o no electrolitos, cuando es una sal o un ácido, una base que se disuelve en agua, entender el concepto de solubilidad, que limita, digamos, la concentración de la sal. Buenos días. Y entender que existen varias formas de expresar la concentración, ¿verdad? Porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, partes por millón, gramos entre litro, molaridad, normalidad. Todas esas son formas de expresar la cantidad que hay presente de un soluto en un disolvente. Y luego calcular o hacer cálculos de concentraciones a partir de alguna sal, digamos. Todo esto, ¿por qué es importante? Como les decía antes, nosotros en la primera clase vimos que las sustancias puras son difíciles de encontrar en la naturaleza. Normalmente lo que más tenemos en la naturaleza son mezclas. Casi todo lo que nosotros interactuamos o lo que nosotros usamos son mezclas, que normalmente pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, ¿cierto? Nosotros estamos rodeados de eso. Por ejemplo, el aire que nos rodea es una mezcla gaseosa que tiene el nitrógeno como disolvente. ¿Por qué? Porque es la sustancia que está en mayor concentración, pero tiene oxígeno, tiene argón, ¿verdad? Tiene otros gases contenidos en esta mezcla homogénea que no podemos distinguir las partes. Los océanos, evidentemente, los océanos tienen varias sales en diferente proporción y en diferentes concentraciones dependiendo del mar. Hay incluso mares donde uno flota porque la concentración de sales es tan alta que hace que nos permita flotar. Y así sucesivamente un sinnúmero de ejemplos que tienen la concentración como un valor o un parámetro importante para determinar propiedades físicas, ¿verdad? Y nosotros como agrónomos, ¿por qué la concentración nos afecta o por qué es tan importante? Porque en aplicaciones analíticas del sistema suelo-planta o de cualquier sistema productivo, siempre tiene que controlarse alguna variable y normalmente el control viene asociado a una medición de concentración, como por ejemplo fertilizantes, ¿verdad? Los fertilizantes van asociados a un exceso o a una deficiencia, y un exceso y una deficiencia tiene consecuencias en el nivel nutricional de la planta, beneficiosas o no beneficiosas. Nosotros lo estamos viendo siempre o día a día, por ejemplo, en el proyecto de nitrógeno. En el proyecto de nitrógeno está la hipótesis de que la deficiencia de nitrógeno no iba a hacer que crecieran bien las plantas, pero también nos damos cuenta de que un exceso de nitrógeno también es perjudicial, ¿cierto? Los grupos 6 o 5 de los proyectos no están, digamos, teniendo los mismos resultados que están teniendo los grupos intermedios, porque tanto es importante o tan perjudicial puede ser un exceso como lo puede ser una carencia, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tenemos que controlar, o siempre tenemos que controlar de alguna manera la concentración, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta parte incluso del curso o este tipo de cálculos es el que más nos interesa a nosotros, digamos, como ingenieros, porque nos permite calcular o practicar situaciones reales que vamos a tener nosotros en nuestro ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque convertir de mililitros a litros o a galones o a lo que sea, es algo que se hace con frecuencia y con rutina. Y si nosotros no sabemos hacerlo bien, pues vamos a fallar a la hora de hacerlo frente a un productor para calcular el requerimiento de un fertilizante o el requerimiento de cal, ¿verdad? Vamos a fallar a la hora de decidir dar una recomendación con respecto a un cultivo. Vamos a fallar a la hora de determinar la densidad de plantas que yo voy a utilizar, o a la hora de extrapolar, por ejemplo, si yo tengo una parcela experimental, ¿cómo se extrapolaría eso a una medición por hectárea? Este tipo de cosas, ¿cómo convierto yo la producción en una curva de ganancia versus costo, asumiendo, digamos, un valor por planta? Ese tipo de cálculos son conversiones, todo eso son conversiones. Es yo convertir una cosa, digamos, o un valor mediante un factor unitario, que puede ser el costo de planta por planta, o el costo de un tomate primero, una lechuga primera, por ejemplo. Nosotros que tenemos lechugas, no podemos categorizar todas las lechugas por unidad, porque evidentemente hay lechugas más grandotas que otras, ¿verdad? Entonces no van a tener el mismo precio.
Entonces todo ese tipo de factores de conversión son los que estamos viendo desde la semana pasada y que hoy vamos a intentar, digamos, cerrar con el tema de cálculos de concentración. Nos vamos a enfocar en las disoluciones. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los componentes mayoritarios que tenemos en nosotros y la mayoría de sistemas productivos y agroalimentarios están basados en el agua como disolvente. Entonces, aquí los dos conceptos que nos tienen que quedar claros desde ahora es que existe un soluto, que es una sustancia que está en menor concentración, y un solvente, que es una sustancia que está en mayor concentración, ¿verdad? Eso nos tiene que quedar claro porque siempre vamos a tener el soluto arriba y el disolvente abajo, ¿verdad? Hay muchos tipos de disoluciones, como les decía. No solamente existen los tipos de disoluciones que tienen el agua como disolvente, también están las mezclas homogéneas utilizando gases y también está, por ejemplo, las aleaciones metálicas que utilizan o que son mezclas de dos sólidos, como el bronce, que es zinc y cobre, como la cadena de oro que tiene uno que tiene una medición o un contenido de oro en un montón de hierro, de óxido de hierro como disolvente, ¿verdad? El quilataje que nosotros tenemos es una indicación de la cantidad de oro que tiene ese collar o esa pulsera o esto. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea en la que no podemos distinguir la cantidad de oro. Mentira que el anillo está hecho de oro, ¿verdad? Y más bien tiene oro en una pequeña proporción. Y entonces eso también cuenta como un tipo de disolución o un tipo de mezcla. ¿Qué hace tan especial al agua? Nosotros ya habíamos visto ciertas características del agua, como por ejemplo la formación de puentes de hidrógeno. Esa parte yo creo que nosotros nos la habíamos saltado un poco porque habíamos visto el tipo de fuerzas que había dentro de los compuestos, es decir, qué interacción había entre el hidrógeno y el oxígeno, pero no habíamos visto tanto, la verdad es que no, cómo interaccionaban las moléculas entre sí. ¿Cuál era la interacción que había entre una molécula de agua con otra molécula de agua? Eso se llamaban fuerzas intermoleculares. Creo que no saltamos porque no queríamos adentrarnos tampoco mucho en el tema químico. Sin embargo, los enlaces de hidrógeno, que es esto que se forma entre el dipolo, digamos, negativo del oxígeno, que es el más electronegativo, y el hidrógeno de las otras moléculas, se les llama enlaces de hidrógeno. Y son los tipos de fuerzas entre moléculas más fuertes que pueden haber. Habían otros que se llamaban fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión y fuerzas de Van der Waals. A nosotros no nos importan ese otro tipo de fuerzas porque no queremos tampoco saber la química compleja que puede haber y la interacción entre los compuestos, pero este sí, porque los enlaces de hidrógeno son los que hacen que la molécula del agua sea capaz de disociar iones en disolución. Quiere decir que cuando yo tengo un compuesto iónico que se separaba en cargas, yo tenía, no sé, sulfato de calcio. Yo tenía iones calcio y iones sulfato. Entonces tenía esa disociación de alguna forma de este tipo. ¿Y entonces por qué lo tenía? Porque el agua es capaz de rodear a las moléculas del catión, rodear a las moléculas del anión y solvatar y de alguna forma, ¿cómo decirlo?, estabilizar los iones separados, ¿verdad? Pero los iones están ahí y están de esta forma. ¿Y por qué es tan importante? Porque entonces en el suelo, cuando nosotros tenemos especies solubles, pueden ser absorbidas por la planta, pero cuando tenemos especies insolubles, no pueden ser absorbidas por la planta, ¿verdad? Entonces no todas las formas o no todas las sales se absorben de la misma manera por la planta. Tienen por fuerza que ser solubles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la molécula de agua, lo que les decía, los hidrógenos, digamos que son los positivos, se orientan hacia el ion negativo y los oxígenos se orientan hacia el ion positivo y la estabilizan de cierta forma. Y aquí entra el concepto de semejante disuelve semejante. Creo que hubo una práctica en la que se intentaba, o algunos dijeron que la densidad era lo que hacía que se mezclaran las sustancias. Luego, no sé si por algún momento, no sé si fue este o el otro grupo,
yo les había dicho que no, que la densidad no afecta, digamos, en cómo interaccionan las moléculas, afecta en cuál se va para abajo o cuál se va para arriba, ¿verdad? Pero no afecta en si se mezclan entre ellas. Lo que afecta es la polaridad, digamos, o la naturaleza que tiene esa sustancia. En este caso nosotros habíamos visto que el agua era una sustancia que tenía enlaces covalentes polares, ¿verdad? Entonces es un disolvente polar. Las grasas, por ejemplo, no se disuelven en agua porque son sustancias no polares, es decir, la electronegatividad o la diferencia de electronegatividad entre los enlaces no es muy alta. Entonces el agua no es capaz de solubilizar ese tipo de compuestos como el diclorometano. Si yo quisiera solubilizar diclorometano en algún solvente, tendría que usar, no sé, benceno o alguna otra molécula que no pueda polar, que pueda no polar. Lo mismo entonces le pasa al agua con otras sustancias. Por ejemplo, ¿por qué la densidad no afecta? Nosotros en la práctica de casa teníamos glicerina, que tiene una densidad muy diferente a la del agua, y a pesar de eso, la glicerina tiene enlaces de hidrógeno, o forma enlaces de hidrógeno con el agua, y entonces es miscible, y quiere decir que se puede disolver en cualquier proporción con el agua. Y no tiene nada que ver la densidad, sino más bien es esta aseveración que dice que semejante disuelve a semejante. Quiere decir que solventes polares disuelven sustancias o compuestos polares, y disolventes no polares disuelven sustancias no polares, ¿verdad? Entonces el agua es polar. El agua es polar. El aceite es no polar. El aceite es no polar. El diclorometano que no es polar. Es no polar. ¿Se acuerda que la polaridad lo veíamos más o menos como por la diferencia de electronegatividad que había entre un elemento y otro? Entonces, por ejemplo, el yodo es no polar porque no hay la diferencia de electronegatividad entre esta molécula es cero, ¿cierto? Porque es el mismo elemento compartiendo un par de electrones. Pero la polaridad también tiene que ver con la densidad. No. Porque, digamos, los no polares es como el diclorometano y el yodo están abajo. Sí, digamos que aquí dio la coincidencia, pero por ejemplo, los alcoholes que llegan a un momento que son polares, pero conforme va creciendo la cadena puede haber un alcohol que se convierta en no polar, normalmente tienen densidades más bajas que el agua, ¿verdad? Nitrato de níquel. El de abajo no recuerdo qué era, creo que algún disolvente no polar, ¿verdad? Porque está separado. Si fuera polar, se hubiese mezclado. El agua que se usa en el laboratorio, en las pisetas, ¿eso es agua micelar? Agua destilada. Esa tiene una menor densidad que el agua. No, el agua que se usa en el laboratorio, digamos, o el agua, la diferencia que puede usarse en un laboratorio con las aguas que puedan haber, lo único que hace es eliminar las sales que tengan disueltas, porque el agua per se, digamos, ya tiene una gran cantidad de minerales disueltos, y entonces lo que se hace es, si es destilada, se destila nada más, pero hay otro tipo de aguas, el agua Miriku, por ejemplo, que es el agua ultra pura, lo pasan a través de unos filtros que lo que hacen es eliminar las sales disueltas. Entonces lo que hacen es bajarle la conductividad al agua, y ahorita íbamos a ver esa característica de electrolitos y no electrolitos. Oye, el agua destilada en el laboratorio no es mucho más. No, ya había dicho, no. ¿Ya había contestado esa pregunta? No. Alguien había preguntado eso. No se puede tomar el agua, ¿por qué? No porque no sea potable, sino porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir, digamos, un líquido que no tenga esas sales disueltas. Entonces, un cambio, el choque puede ser bastante severo, digamos. Pero lo que decíamos, digamos, del agua destilada, el agua per se no es conductor de la electricidad, ¿verdad? Sin embargo, lo que lo hace conductor son esas impurezas o esas sales disueltas que están dentro de, y es lo que vamos a ver ahorita con electrolitos y no electrolitos. Los compuestos iónicos, como se separan en cargas, ¿verdad? Se disocian, conducen a electricidad, porque la electricidad es un movimiento de electrones, ¿verdad? Entonces ese movimiento de electrones está soportado por la separación de cargas. Entonces un compuesto iónico es un electrolito. Un compuesto no polar que no genere cargas como la sacarosa es una sustancia no electrolito, porque no conduce la electricidad. Más o menos. ¿Se entiende, verdad? Luego, el otro concepto que queríamos ver era solubilidad. ¿Por qué a ustedes se les ocurre que es importante la solubilidad? ¿Alguna idea? Mezclar.
¿O qué es la solubilidad? Cuando algo se puede disolver en un líquido, una caso agua, ¿Algo? se logra disolver. Se puede incorporar o perder en una sustancia líquida. ¿Cierto? Yo agrego azúcar a un café y lo disuelvo, ¿verdad? Una cucharadita. Agrego 2 cucharaditas y la disuelvo. Agrego 3 cucharaditas, lo estoy pasando, pero lo puedo hacer. Pero no puedo agregar infinita cantidad de azúcar para la taza de café. Hay un límite. Y ese límite lo define la solubilidad. Es la cantidad o el límite que yo puedo tener para solubilizar o para disolver una sal en mi solución. Y ese concepto de solubilidad es relativo a cada sal en específico. ¿Sí? Es buena pregunta también. Dime, ¿no? ¿Y por qué más difícil para disolver azúcar o en agua fría? La solubilidad, digamos, es un parámetro que depende de ciertas condiciones, o está definido a partir de las condiciones que esté en la disolución. Es lo que pregunta Tyrone. ¿Por qué es más difícil disolver el azúcar en el café caliente o en el café frío que en el café caliente? La temperatura afecta porque la solubilidad es como la interacción que hay entre la sal y el disolvente. Y nosotros habíamos visto en una práctica de velocidad de reacción que al aumentar la temperatura, yo lo que hago es como aumentar la energía cinética de las moléculas que hay en disolución. Entonces, ese aumento en la energía cinética lo que hace es aumentar la cantidad de interacciones que hay entre la sal, o el soluto en este caso, y el disolvente. Entonces, la solubilidad está definida a partir de las condiciones. Entonces, yo defino la solubilidad, por ejemplo, del cloruro de sodio a 25 grados centígrados. Es diferente la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados centígrados que a 100 grados centígrados. A 100 grados centígrados yo puedo disolver mayor cantidad de sal, ¿verdad? Entonces el límite varía con respecto a las condiciones que uno tenga. La solubilidad es un concepto muy importante para nosotros porque en el suelo los cationes y los aniones interaccionan unos con otros o dependiendo de las condiciones que se den, y puede haber que hayan formas solubles y formas insolubles, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con formas solubles? A formas que se disuelven totalmente en agua, y una forma insoluble es una forma que precipita, ¿cierto? Entonces, una forma o una sal en alguna forma que precipite no puede ser absorbida por el agua, por la planta, porque está en un sólido, digamos, en el suelo. Entonces, factores como el pH, el lixiviados, la cantidad de lluvia, o la presencia de otros metales, la presencia de bacterias, afectan la forma en la que está la mayoría de los metales, y hay algunas formas que son absorbidas y otras que no. Entonces, la solubilidad nos afecta a la hora de un plan de fertilización, por ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que no es lo mismo tener el valor de solubilidad de un fertilizante acá en Costa Rica, o tenerlo, no sé, en un invierno difícil de lidiar con él, o en una zona que pueda ser más fría, ¿verdad? Porque la temperatura afecta. Entonces, ese tipo de conceptos son los que tenemos que ir pensando nosotros como ingenieros a la hora de dar, por ejemplo, una solución. Es lo que les decía. Y entonces, con base en esto, en la solubilidad, se tiene el concepto de insaturación, saturación y sobresaturación. Cuando yo hablo de una solución insaturada, quiere decir que no ha alcanzado el límite de saturación, ¿verdad? O la solubilidad o el límite de solubilidad. Quiere decir que todas las disoluciones que estén por debajo de 36 gramos por cada 100 gramos de agua de cloruro de sodio son disoluciones insaturadas. Si yo llego a los 36, tengo una disolución saturada. Y también existe el otro concepto de disolución sobresaturada, que se genera cuando, por ejemplo, yo caliento esa disolución, logro disolver más cantidad de sal y luego le bajo la temperatura, ¿verdad? Entonces esa es una disolución, ¿cómo decirlo? Que no es estable, es inestable, porque tiene mayor cantidad de la que podría contener. Entonces cualquier cosita detona, digamos, una precipitación. También con base en esto, nosotros introducimos el tema de si la disolución está concentrada o está diluida. Entonces, normalmente nosotros podemos, no sé, caracterizar una disolución como concentrada o diluida, tomando como base el límite de solubilidad.
podemos decir que una disolución puede estar concentrada cuando está cercana al límite de solubilidad o diluida cuando está muy lejos del límite de solubilidad. ¿Tiene sentido? Luego, ahora ya viene la parte que más nos interesa, que es la parte esta de cómo definimos nosotros concentración. Entonces, concentración siempre está definida de la misma forma. La concentración siempre es la cantidad de un soluto o de varios solutos, digamos, individualmente o no, y un volumen de disolución. Acá hay que separar porque nosotros dijimos que había el volumen, digo, el disolvente y el soluto, ¿verdad? Pero ahora estamos diciendo que hay una cosa que se llama disolución. Y entonces, si la concentración es igual a la cantidad de soluto, entre el volumen del disolvente de disolución, esto aplica a medias, digamos, pero no para todas las disoluciones, porque la disolución está formada por el soluto más el solvente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vino que dice una cantidad de porcentaje de etanol, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, no sé si la etiqueta dice 14%, quiere decir que hay 14 mililitros en 86 mililitros de agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la disolución está formada por el soluto y el solvente, o el disolvente, como le quieren llamar, ¿verdad? Y entonces, acá viene multitud, o yo puedo expresar la cantidad de soluto en diferentes unidades. Yo puedo expresarla en una unidad de masa, ya sea gramos, miligramos, libras. La puedo expresar como un volumen, o la puedo expresar como una cantidad de sustancia que era moles, ¿verdad? Entonces yo puedo decir la cantidad de moles que hay en esa disolución, y aún así sigo hablando de concentración. Estos son ejemplos de cómo yo puedo tener un soluto en una disolución. Yo puedo tener 50 gramos, o puedo tener 10 milimoles, o puedo tener 12 miligramos, lo que sea, ¿verdad? Puedo tener la cantidad expresada en volumen. Si yo tengo, por ejemplo, una densidad, puedo pasar de una a otra, o puedo tener también moles, ¿verdad? La concentración tiene diferentes unidades o formas de expresarla. Y aquí es importante que nosotros sepamos reconocer cada una de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en el laboratorio nosotros estábamos valorando una disolución a partir de otra disolución que tenía una concentración en la botella, ¿verdad? Y en la botella ponía una N. Digamos que yo tengo una N, y a esto yo le llamo normalidad. Es una forma de expresar la concentración, y a esto yo le llamo molaridad. Entonces, dígame. En esa fórmula de concentración, las unidades siempre son fijas, eso va a depender de qué concentración está. No, siempre está fija, digamos. Acá en molaridad siempre es mol entre litros. Y en la de la concentración, por ejemplo, en el laboratorio era ml, la concentración en ml sobre la concentración en litros. No, en el laboratorio teníamos mol entre litros, Ajá. que es lo mismo que esto. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces, este está definido como N entre V, o mol entre litro. Entonces, si a mí me piden la molaridad de una disolución, yo tengo que expresarla como mol entre litro, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy buscando ese tipo de llegar, digamos, a través de conversiones a tener moles y litros, ¿verdad? ¿Sí? Sería un mol en tantos litros o en un litro de tantos moles. No, digamos, sería mol en un litro. Normalmente, siempre yo tengo, digamos, qué sé yo, en el laboratorio decía 0,0225 molar, entonces esto era lo mismo a tener 0,025 mol entre litros, que sería 0,025 mol de NaOH por un litro de disolución, ¿verdad?
eso sería lo que representaría un valor de concentración. Y esto funciona como un factor unitario donde yo puedo expresar el denominador y el numerador como yo quiera, ¿verdad? Esto es molaridad. Normalidad es equivalentes entre litros. Este U último de normalidad es el que puede ser un poco más concentrado porque depende de la sal con la que yo estoy trabajando. Entonces depende de la carga que genere. Entonces, un ejemplo clásico podría ser el ácido clorhídrico que se disocia en estos dos iones, o el H2SO4 que se disocia en 2 H más sulfatos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la normalidad es igual a la molaridad porque un mol de HCl equivale a un equivalente de cualquiera de estos dos. Sin embargo, la normalidad es diferente porque un mol de H2SO4 produce dos equivalentes, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita a través de un ejemplo porque es más fácil verlo. Normalmente lo que se calcula son la masa molar dividida entre equivalentes y se genera entonces como un equivalentes por gramo. Estas son dos básicas que se usan mucho en los laboratorios de química, pero en la vida real normalmente o muchas veces tenemos porcentajes, ¿verdad? Y estos porcentajes normalmente a nosotros nunca nos dicen qué tipo de porcentaje es, pero lo correcto sería hacerlo de esta forma. Yo puedo tener un porcentaje masa-masa donde yo tengo la masa del soluto entre la masa de disolución, ¿verdad? Y aquí aplica lo mismo. La disolución puede estar vista como la masa del soluto más la masa del disolvente, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo, no sé, 20 gramos de sal y lo voy a disolver en 80 gramos de agua, entonces la masa del disolvente no son 80 gramos de agua, son 100 gramos porque sería la suma de 20 más 80. Entonces, esto sería, cuando se habla de porcentaje, yo siempre tengo que tener las unidades expresadas en la misma unidad, ¿verdad? Para poder cancelar. Yo puedo tener también masa-volumen, que sería la masa del soluto entre el volumen de disolución, o puedo tener el porcentaje volumen, que sería el volumen del soluto entre el volumen de disolución. ¿Cierto? Y entonces, ejemplos de esto que puede ser, de este último, por ejemplo, todas las bebidas alcohólicas, o sea, la cerveza, el 5% de alcohol que pone en la cerveza o en la Pilsen 6.0, lo que dice es que yo tengo 6 mililitros de etanol en 100 mililitros de disolución, que en este caso sería cerveza, ¿cierto? Eso es lo que significa ese 6%. El 12% o el 14% del vino, lo mismo, pero en lugar de un 6, un 12. En bebidas más concentradas, más fuertes, no sé, un vodka, un 40%, quiere decir que trae 40 mililitros por cada 100 mililitros, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo muy clásico de volumen-volumen. Masa-masa, donde cuando yo... ¿sí? Otra pregunta. Ajá. Por ejemplo, si dice la cerveza tiene 30% de alcohol, si toman la mitad, ¿cuánto alcohol está? Se tomó... ¿Me entiendes? Sí, sí, pero el porcentaje siempre es un factor de conversión. Entonces, si una cerveza dice que tiene 30% de alcohol en, no sé, en 500 mililitros, Ajá. si usted se tomó la mitad, Ok, ¿verdad? entiendo. Entonces se tomó el mismo 30%, pero en 250 mililitros.
Ahora sí. ¿cierto? Que siempre está pensando. Vamos a ver. Otros factores o otras unidades, otras formas de expresar la concentración, ¿cuál sería? Voy a borrar acá. Otro que es clásico son las partes por millón. Entonces, ¿qué quiere decir las partes por millón? Partes por millón normalmente está expresado entre miligramos entre kilogramos. O si yo tengo el solvente en forma líquida, entre miligramos por litro. ¿Por qué? Porque partes por millón lo único que está diciendo es que yo tengo 10 a la 6 de diferencia con respecto a una unidad a otra. Quiere decir que mi soluto tiene que tener 10 a la 6 órdenes de magnitud de diferencia con respecto al solvente. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿por qué tiene sentido? Porque miligramos, digamos que está acá, acá está centigramos, decigramos, gramos, creo que este es así, decigramos, hectogramos y kilogramos. King Harry died unexpectedly drinking chocolate. ¿Cómo? No, es que usa una character King Harry died, y then they tienen gramos de unidad unexpectedly drinking chocolate milk. Aquí lo único que tenemos que ver es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 órdenes de magnitud. Y entonces eso es lo que significa partes por millón. Yo estoy haciendo una diferencia entre el soluto y el solvente de 10 a la 6. ¿Verdad? ¿Qué se logra con esto? Pero también se logra con microgramos entre gramos. ¿Cierto? Se logra de varias formas. Entonces la única forma que yo tengo que buscar es encontrar esa diferencia de 10 a la 6. Lo mismo aplica para partes por trillón en una disolución muy diluida, donde tengo microgramos entre kilogramos y lo que tengo de diferencia es 10 a la 9. ¿Tiene sentido o no? Entonces, qué sé yo, cuando yo tengo, por ejemplo, muchos pececitos en alguna pecera, tengo, por ejemplo, elementos traza o la cantidad de plomo que puede haber en el agua de mar por la pintura de los barcos está en muy poca cantidad y entonces se expresa en partes por trillón. También se puede usar gramos entre litro y lo que sea. Todo esto lo que nos lleva a decir es que yo puedo cambiar entre las mismas unidades. Yo puedo expresar mi concentración en porcentaje masa a masa y yo les puedo decir que me lo expresen en molaridad, porque es lo mismo. Simplemente son formas de expresarlo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer a través de conversiones, masa molar, densidades, puedo hacer cambios entre concentraciones o entre formas de expresar la concentración. ppm son partes por millón. Trillón. Esto, si usted le piden partes por millón, tiene que llegar a estas unidades, a estas o a estas. Quiere decir que lo que tenga disuelto en el disolvente lo tiene que expresar en miligramos y el disolvente lo tiene que expresar en kilogramos de litro para tener partes por millón. ¿Por qué? Porque la idea es tener una diferencia de 10 a la 6 órdenes de magnitud entre el soluto y el disolvente. No, o sea, por ejemplo, esta unidad está acá y entonces hay 10 a la 6 peldaños para yo llegar a kilogramos, ¿cierto? Entonces, lo único que yo tengo que saber de esto es que es una diferencia de 10 a la 6 entre el soluto y el disolvente. Luego en ejercicios tal vez puede quedar un poco más claro. Profe, ¿Sí? en un vaso de jugo, por ejemplo, el agua es el soluto. No, Es el solvente. es el disolvente. Soluto. Siempre el que esté en mayor cantidad
es el disolvente. Entonces, en todas las disoluciones que usen agua, el agua siempre va a ser el disolvente. Va a ser muy raro que se use como soluto. Por ejemplo, que puede ser un caso muy atípico, tal vez una bebida alcohólica que tenga 60% de etanol y 40% de agua, ahí tal vez el agua sí ya pasa a ser el soluto y el disolvente es el etanol. Pero en jugos, en cualquier cosa alimenticia, el agua siempre va a ser el disolvente y tiene varios solutos. Tiene azúcar como soluto, tiene la fibra como soluto, tiene ácido cítrico como soluto, tiene varios analíticos dentro de la disolución que son sujetos a determinar la concentración y que están en mayor o menor proporción, ¿verdad? Entonces, no sé si ese jugo está contaminado con metales, posiblemente tenga muy poco metal en el jugo y entonces sea más fácil expresarlo en partes por millón. Pero si yo estoy midiendo la concentración de azúcar o de sacarosa en ese jugo, posiblemente no me vaya a servir partes por millón porque tiene un montón de azúcar, ¿cierto? Y entonces me sirva más un porcentaje o gramos entre litro o otro tipo de unidad. Entonces eso es a lo que yo quería llegar. Yo escojo la concentración o la unidad en la que expreso la concentración y lo escojo a conveniencia. En este caso, yo lo escojo, digamos, para el examen para que ustedes sepan hacerlo, pero en la vida real yo la elijo porque me conviene más tenerla de una forma u otra, ¿cierto? Entonces, todo esto es lo que ya vimos más o menos. Y entonces, esta es la parte, digamos, que nos puede, digamos, o que nosotros tenemos que interpretar cuando vemos una concentración en forma de porcentaje. Entonces, si yo veo un porcentaje, yo puedo expresar ese porcentaje como un factor de conversión. ¿Cómo? Como está escrito acá, si yo tengo una disolución de KCl al 10%, quiere decir que hay 10 gramos de KCl por 100 gramos de disolución. Y como eso es un factor de conversión, yo lo puedo poner al contrario, a como a mí me convenga. Entonces, en ese caso, el KCl es el disolvente. No, hay 10 gramos de KCl por 100 de disolución. Ajá. Sí. ¿Pero por qué pone 100 gramos de disolución? No serían, se van 10 gramos de disolución, se van a disolver en 100 gramos. Okay. No, acuérdense que un porcentaje siempre está establecido con una base de 100, ¿verdad? Sí. Ah, entonces yo podría poner 10 gramos de KCl en 100 gramos de disolución, o podría, no sé, sacar más información de aquí y decir que hay 10 gramos de KCl y en la disolución hay 10 gramos de KCl y 90 gramos de agua. ¿Sí me explico? Porque la disolución está hecha entre soluto y solvente, ¿verdad? Pero siempre los porcentajes se ponen con base al 100, ¿verdad? Y entonces en este segundo, glucosa al 5%, hay 5 gramos de glucosa en 100 mililitros. Y entonces se puede expresar en forma de ecuación o en forma de fracción y se le puede dar vuelta. La molaridad, lo mismo. Yo puedo decir 6 molar, si me viene con la letra M mayúscula, yo puedo decir que hay 6 moles del soluto que estoy refiriéndome por litro de disolución, porque la molaridad está definida entre moles entre litros. Sí, y entonces, ¿tiene sentido o no? Lo de hoy en la mañana, nosotros teníamos 0,0225 moles de NaOH por litro de disolución. Y entonces con base en eso multiplicábamos acá por el volumen que habíamos usado en la uretra y sacábamos los moles, ¿verdad? Pero si nosotros no hubiéramos tenido o hubiésemos necesitado otra cosa, lo usábamos a conveniencia. ¿El 11? Es un L, Ah, un litro. ¿dónde sacó? Ajá, Sí. porque estaban haciendo Sí, la sí. Profe, Sí, ¿qué está haciendo un uso de la última? acá, No es de la última. esta. Porque como es un factor de conversión, yo puedo poner 6 moles de HCl que están en un litro de disolución, o en un litro de disolución hay 6 moles de HCl. Las dos cosas son lo mismo. Entonces yo lo puedo modificar con base en lo que más me convenga para el cálculo. Entonces puede ser que en algún momento en el cálculo le sirva esta fracción o le sirva la otra. Y como es lo mismo, entonces a mí me da igual.
Dilución. Esta es la última parte de este tema, porque nosotros dijimos antes que habían disoluciones concentradas o disoluciones diluidas, y eso quiere decir que yo puedo generar, o lo usual en un laboratorio o en cualquier otra cosa es que yo genere una disolución concentrada y a partir de la concentrada prepare una más diluida, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Normalmente lo que se hace es agregar más disolvente a una pequeña cantidad de soluto, ¿cierto? Si yo tengo un jugo que mi mamá, por ejemplo, le hacía muy azucarado y yo le echaba mucho más de agua, la mitad más de agua, lo que estaba haciendo era diluyendo esa cantidad de azúcar. Pero la cantidad de azúcar no cambiaba, ¿cierto? Lo que cambiaba era la cantidad de disolvente, ¿verdad? Más o menos, porque ese principio de conservación es el que usamos para los cálculos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo tener 4 gramos disueltos en 100 o en 800 o en, no sé, en 10 litros. Entonces ustedes se están dando cuenta de que yo lo que hago es mantener constante el soluto y variar el disolvente. Y entonces, bajo ese principio de conservación, es que yo aplico los cálculos de concentración. Entonces, si yo tengo el soluto, no sé, que puede ser lo que sea, inicial va a ser igual al final, porque la masa se está conservando, ¿cierto? Yo estoy agarrando una cantidad de lo que sea que tengo y le estoy agregando más disolvente, pero la cantidad del soluto no varía. Entonces el principio de conservación de la masa se aplica aquí y entonces yo tengo la misma cantidad de moles iniciales que la misma cantidad de moles finales. Sí, y entonces yo tenía que la concentración era igual a N entre V. Entonces si yo despejaba la N, me quedaba que N era igual a concentración por volumen. Y entonces yo podía despejar acá, concentración por volumen iniciales era igual a concentración por volumen finales, ¿verdad? ¿Por qué hago eso? Porque nosotros normalmente sabemos la concentración inicial. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos la disolución. No sé, o en la etiqueta del jugo dice cuál es la concentración inicial. Y yo quiero saber o quiero llevarlo a una concentración que yo quiero conocer, que esta también me la sé, y a un volumen que yo quiero conocer, y lo que necesito es saber cuánto volumen de la concentrada tengo que tomar para llegar a esa disolución, más o menos. Entonces si yo despejo el volumen inicial, se me va a quedar concentración final por volumen final entre concentración inicial, porque yo tengo estos datos. Entonces esto me sirve para conveniencia para preparar disoluciones en el laboratorio. Entonces imagínense, nosotros teníamos hoy en el laboratorio esta disolución de 0,0225 molar, ¿verdad? Nosotros no preparamos esta disolución tal cual, sino que tal vez preparamos una que era 1 molar, y a partir de esta 1 molar preparamos esta otra. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se hace, y normalmente se hace aquí, a través de esta fórmula. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, yo tengo esta concentrada y quiero llegar a esta diluida. Entonces esta es mi inicial, mi concentración inicial, esta es mi concentración final, y yo de esta diluida voy a necesitar, no sé, 1,5 litros. Entonces este sería mi volumen final. Entonces a partir de esto me dice, si yo despejo la V inicial, entonces yo tendría que la concentración final 0,225 molar por 1,5 litros dividido entre 1 molar, y entonces si yo hago esto me dice cuánto volumen tengo que ganar de la concentrada. ¿Cuánto me da? Ese es 1.0. Lo pueden expresar en mililitros. ¿Qué tiene abajo? 1,0. 1, 7 o 1. 7. Arriba es 7.5. 1,5. ¿En serio? Tira un poco de cabeza. Y si lo multiplíquelo por 1000 para que me dé mililitros. Entonces es 33,75 mililitros. Entonces quiere decir que yo voy al laboratorio y digo, voy a tomar este volumen, lo voy a llevar a 1500
o al litro y medio, y lo voy a diluir para tener esta y dárselas a ustedes. Entonces, este tipo de problemas también hay que saber hacerlos. ¿Me parece que hay más? Entonces esto que yo les decía, este factor de concentración o la unidad de concentración que yo use en las diluciones da igual. Yo puedo usar porcentaje, puedo usar molaridad, puedo usar normalidad, lo que yo quiera. Y listo. Nada, Entonces, podemos ir al receso y luego venimos y hacemos una práctica. Entonces, ¿a qué hora? A las 4. Ya terminamos. A las 3 p.m. Cintia, ¿qué estamos haciendo? Like a dagger in my heart. Oh my God. I was joking. Yeah, that's What a nice day. that was a nice yeah, but see what she Music is the best. Yeah. They sing nothing but they vibe is too high. Yeah. Estamos controlados. Fabián. Ahí está Fabián. Fabián baila mi cabello. Fabián. Bailar. Chayanne. Fabián no. Chayanne.
What the part is? You're Christian, right? You're Christian? No, más, no, it's fine. Here? No más dinero. Like mathematical music? For the people party. When? Alemania, España, Alemania Inglaterra Portugal. But you guys can actually wake up Solo pasa once in the life. You guys received my information about getting Yeah, but only Monday. So the first time it was before the second time I did, but at least on Friday, we didn't But then, yeah, it came. Just leave it yeah, you said that.
Thank you. Voy a ¿Y el amor? ¿Cómo? Lo pasaron por ustedes. Míralo bien, Sammy. No solo veas lo demás. Sí, eso sí. Viva España. Viva España, viva el rey. Viva la orden y viva la ley. Whatever goes to Cualquier cuática. Cualquier cuática, la verdad. Qué manera, ¿verdad? Porcentaje, whatever goes to a party. Whatever we go. Hey, where are you? Send them, But this one, okay, this one also flavors. Liquid from the plant. That one also they use, but then that one is so long. Yes. But this one is just it goes Right away. not just right away. It takes a month, but then this can even. Hard? If you push hard, you can. No, it's not like that. You don't draw it like you put it No, on that's- top and then at the end you wash. That's the same thing as with this. Yeah. Ahí voy a. Sí, sí. Como los quizzes. ¿Cómo le El himno del segundo. El himno del segundo. Yo anda perdida también.
No veas así. Vamos a empezar a ver si podemos terminar y Nos vamos. Fiesta en Colombia. fiesta en Guarumo. Hoy hay fiesta con la práctica de la coreografía. Ah, Sí, sí. a las 7 de la A las 7, ¿no? Usted sabe que ayer hubo de Maritza. ¿Ayer? Sí, profe, ¿Hubo fiestas de Maritza? pues sí, Ah, Maritza, felicidades. Ya es legal en todo el mundo. Ah, ya le dije, profe, ¿por qué no le contó? puntos extra en el curso de Química 3. No ha hecho eso. No, dice la gente. Puntos extra en la práctica de la otra semana. Maritza. No hay práctica 8 semanas. Profe, no hay tarea, la verdad. Por la próxima. Hay tarea. No, pero Hay tarea para practicar. No, bro. es semana de tarea. Hay tarea, es más, la voy a pasar la tarea. No hay tiempo para hacerlo. No, bro. Pero si me da tarea, voy a hacerlo en el laboratorio. El encargado de trabajar. Yo soy el encargado del grupo. Hay tarea. ¿En serio? No para hacer ahorita, para hacer en la casa. Ahorita no se hace. En la casa. Deberías tomar una. Casa esta no hay, profe. Hasta la próxima. Aquí también los tengo, pero al final. Al final para la. ¿Quién es? Who's wasting money? ¿Julián? What is doing? What is buying clothes? No debe ser. mire, examen. Entonces, voy a hacer algunos ejemplos de ejercicios que pueden venir con este tema. Entonces dice, calcule la molaridad de una disolución acuosa que se preparó disolviendo 0,025. Estamos haciendo esta. No, esas no las tienen ustedes. Está buscando la Hay una que puede ser parecida, pero no, pues, no necesariamente la misma. Entonces me dan esto de ácido sulfúrico, ¿verdad? Y me dice que se disolvió en 250 mililitros de disolución. Y me están pidiendo la molaridad, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? N. Everybody. N. Concentración por volumen. ¿Cuál era? Concentración por volumen. Concentración por volumen, no, porque No. Software. Dividir moles. sí, aquí sería moles entre uno, ¿verdad? Entonces, yo tengo 0,025 gramos de esto disueltos en 250 ml. Y ya está. Y yo tengo que llegar a moles entre litros, ¿verdad? Entonces, acá yo digo que 1000 mililitros es igual a 1 litro. Ajá. Y ya tengo litros. Y luego tengo que pasar gramos a moles. Entonces, la masa molar del ácido sulfúrico creo que es 98. Entonces yo digo 98 gramos de esto hay un mol de ácido sulfúrico y ya tengo entonces mol entre litro. Sí, Ok, sir. ¿cierto? Entonces, ¿cuánto da? ¿Quién tiene cálculo? No, yo por mí. No sé. Creo que está en la oficina del grupo. 1,02 por 10 a la menos 3 mol entre litro. 1.02. Eso no.
1,02 por 10. Sí, 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 profe. ¿Verdad? Entonces, esta está relativamente fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra. Aquí dice, calcule la concentración de nitrógeno en partes por millón de una disolución que se preparó disolviendo 3,02. Vamos a poner aquí 3,02 gramos de nitrato de amonio. ¿Dónde está? No, esto no lo tienen ustedes. Ahorita uno de esos, si quieren. De nitrato de amonio en 4,7 litros de disolución. Entonces, aquí me están pidiendo que calcule las partes por millón. ¿Alguien se anima a hacer este o muy temprano? Ahí va, Allá de paso, pues. Este dice, ahí. ¿sí? Partes por millón de nitrógeno. Lindo, mi viejito. De nitrógeno. Ya. Sí. Pero, estamos solitos. De paso va. Tiene que llegar ¿Cuánto por millón? a miligramos de miligramos. Miligramos y litros. Ajá, pero de nitrógeno. Vaya ahí haciéndole yo ayudo. ¿Cuál es lo que va? Solo de nitrógeno. ¿Cómo? Es lo que tiene que calcular es las partes por millón, pero de nitrógeno, no de nitrato de amonio. Ajá. Hágale ahí, yo le ayudo. Sí. Entonces, usted tiene. Esta es partida, ¿verdad? Sí. ¿Ahora tengo que ir? A miligramos de Miligramos o kilogramos. Kilogramos a litros, profe. De nitrógeno, ¿verdad? Sí, nitrógeno. Ya equivoqué. Yeah, serious. Yeah, with alpha. Lo que pasa es que Am I done? primero. Am I done with all the Sí, para poder pasar. Am I done with all the La masa molar de nitrato de amonio es De todo esto. luego, entonces ahí hace el cuántos moles de nitrógeno hay. ¿Cuánto más de nitrógeno? Dos. Hace. Sí. Y ahora vuelve a gramos con la masa molar de ¿Más de nitrógeno? ajá, un 14 gramos de nitrógeno. No, un nitrógeno. Ajá. Y ahora ya puede pasar a miligramos. Y entonces, ¿alguien tiene calculadora que le pueda ayudar a Roge a saber cuánto da? Al profe. Entonces, ¿qué hizo Rogelio aquí? Puso la cantidad del soluto que había entre la disolución, luego le estaban pidiendo los ppm, pero solo de nitrógeno, ¿verdad? No de nitrato de amonio. Entonces pasó a mol del compuesto para luego, por la conversión estequiométrica de la cantidad de nitrógenos que hay en el compuesto, cambiarlo a moles de nitrógeno, luego volvió con la masa molar del nitrógeno y luego lo convirtió a las unidades que buscaba, entre miligramos y entre litros. Okay, then. Muy bien, muy bien. A ver.
¿Cuánto les da? ¿Se perdió? Entonces, acá me... Sí, ¿Por qué dos moles? porque aquí hay uno y otro. Ah, no, ya. Ah, entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Aquí nos están diciendo que yo, no sé, o que Rogelio preparó esta disolución y la preparó disolviendo 3,02 gramos de nitrato de amonio en 4,7 litros. Y entonces, ¿cuál es la concentración de este soluto? Expresada en partes por millón, pero solo me interesa saber el nitrógeno porque por necesidad ocupaba saber solo el nitrógeno, porque era el requerimiento que tenía. La planta ocupa nitrógeno y no nitrato de amonio. Entonces él puso, digamos, la expresión de concentración, que es volumen, cantidad de soluto entre volumen de disolución, y luego se fue moviendo a través de factores estequiométricos para llegar a lo que quería. Entonces, en este caso, para llegar o cambiar a moles de nitrógeno, tiene que pasar a masa molar para los moles del compuesto. Luego, acá hay 2 nitrógenos. Entonces, por cada mol del compuesto hay 2 de nitrógeno. Y luego vuelve a gramos, pero utilizando solo el nitrógeno, solo la masa molar del nitrógeno. Luego, ahora sí cambia a las unidades de partes por millón, que era miligramos entre litros. ¿Y cuánto le dio? Profe, si hubiese hecho al revés, ¿cómo estaba haciendo él? Si hubiese empezado transformando de gramos a miligramos y todo eso, y después haberlo hecho la transformación. Sí, se pudo haber hecho, pero digamos que entonces aquí hubiera tenido milimol entre miligramos. Sería otra forma de hacerlo. Hoy tendría que haber pasado los 80 gramos a miligramos también, ¿verdad? Aquí, no, pues digamos, sí, exactamente. Podía haber hecho eso o podía haberlo expresado como milimol entre miligramos. Sería otra forma de hacerlo. Entonces, ¿lo entendiste? Más o menos. ¿Está complicado? Para mí es fórmula es tan complicada. Sí. Acá lo que nos tiene que quedar claro es que nosotros siempre tenemos una concentración o, digamos, siempre tenemos que expresar la concentración como la cantidad de soluto entre el volumen del disolvente, disolución. Entonces nosotros siempre partimos a partir de esta base, ¿verdad? Y si partimos a través de esta base, siempre ponemos entonces el que es el soluto acá y el disolvente lo ponemos abajo. Y a partir de los factores estequiométricos que ya habíamos visto, como masa molar, como analizar el compuesto, yo me movía con respecto a lo que quería para llegar a las unidades que finalmente me está pidiendo el ejercicio. Entonces, la respuesta. Profe, digamos, quiero escribir lo que yo pienso. Dime. ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto da la red? Después de aquí, mira, profe, después de lo que tenemos aquí, esto es como mole. Ah, ok. What? 224.89. Remember from Latin America. Porque estás como seguro que es eso. ¿Más o menos? No, no me digas. Es que O sea, si te digo, me superas como. O sea, se puede hacer así cuando la relación es 1 a 1. Pero como acá tengo 2, ¿dónde meto el 2? Bueno, digamos, ¿Quién explica? esos nitrógenos son dos, ¿no? Y haciéndolo así, sí. 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 Eso es lo que para mí es más fácil hacerlo así que eso, es que para mí es suyo. Hoy did it curriculum? Pero eso es correcto, ¿no? El currículum. Hoy did it? Por eso ya después sí voy a obtener los moles, The same. los voy a convertir en. Miligramos. Bueno, aquí va a tener gramos, pero a ustedes están dando gramos acá, entonces aquí tendría que poner 3,02. Ah, cierto, cierto.
gramos y el otro va a ser la cantidad de gramos. Mira la cara de la mamá. Va más tarde voy a decir con eso, Pero bueno, hay varias formas de llegar al resultado, ¿verdad? Yo les digo cuál es la forma, digamos, que a mí me funciona bien, pero no les exijo a que hagan la que yo uso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro que tal vez pueda ser más difícil. Tengo la cita. Dice, calcule la cantidad de hidróxido de calcio que se requiere para preparar 5 litros de una disolución de 0,050 normal. 0,0. Profe, práctica del muro que está viendo ahí. No, esta es como para identificar la que tiene el módulo es la que tienen ahorita ustedes. Que ahorita podemos hacer una de esas, si quisieran. 0,50 normal de hidróxido de calcio, ¿verdad? 5 litros. Y entonces, ¿cuánto hidróxido de calcio, cuánta masa tengo que pesar de hidróxido de calcio para hacer esa disolución? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que sacar? El peso equivalente, o el peso de equivalentes, es igual a, vamos a ver, 0,05. Esto no. Puso 0,050 N. N. N es Normalidad. normalidad, que era equivalentes entre litros, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo aquí tengo 0,050 equivalentes por litro, y luego tengo que decir que el hidróxido de calcio hace esto en disolución, 2 hidróxidos más calcio 2 más, quiere decir que por cada mol, entonces si yo tengo la masa molar que es 74,1 gramos entre mol, y por cada mol, un mol de hidróxido de calcio hay 2 equivalentes, entonces quiere decir que el peso de equivalentes es 37,1 gramos por equivalente. Sí, ven que entonces aquí ya se complica un poco porque tengo que cambiar, tengo que hacer este factor de la masa molar, tengo que convertirlo a pesos de equivalentes o gramos por equivalentes. ¿Y que cómo lo hago? Lo hago viendo a partir de la disociación de la sal. No es tan difícil porque entonces los metales que tengan carga 2 van a tener equivalentes, 2 equivalentes, los metales o los aniones que tengan carga 3 van a tener 3 equivalentes, y los que tengan carga 1 van a tener un equivalente. Y entonces a partir de esto ya puedo decir que 37,1 gramos es igual a un equivalente, y que yo tengo que preparar 5 litros, 5,0 litros, y ya me da la masa. Entonces, ¿cuánto da? Calculador. Aquí 0,050 por 37,1 por 5. 0.050. Profe, después de que puso, o sea, ¿cómo reaccionaba? Los 2 hidróxidos más calcio 2. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí entonces, con base en esto digo, como es un metal de 2 cargas, o como es el hidróxido que genera 2 moles de hidróxido, 2 cargas negativas, entonces yo sé que por cada mol Y 0.05 times de este compuesto genero 2 equivalentes. 0.275. Genero 2 equivalentes de OH o 2 equivalentes de neón con carga 2. Sí, saqué a partir de la masa molar. La masa El molar. peso de la reacción, o sea, Saqué, digamos, la disociación, o veo cómo se disociaría esta sal en agua, y entonces veo que a partir de esta sal se genera o un metal con carga 2, que equivale a 2, o 2
dos moles de un anión con carga negativa. 9.25. ¿Cuál es la masa molar? Sí, pues a partir de la masa molar saco algo que se llama como peso de equivalentes. Y el peso de equivalentes es la masa molar, y entonces yo convierto los moles del soluto entre los equivalentes del soluto. Y entonces me queda que hay 37,1 gramos por equivalentes de la sal. Puso dos equivalentes porque son dos. Sí, porque es un metal con carga 2 o 2 moles de los del anión. Entonces, de esta otra práctica, de la que ustedes tienen, Y el 74.9 es el peso molar. sí, El peso de la molécula. el peso de la molécula. Ah, Profe, 9 point. Oh, you grab it out early. O tell the answer. La respuesta. 9,275. Eso, 275. 9,275. no, eso no lo veo. Sí, Jane. Ok, o sea, voy a explicarle aquí entonces. Si yo tengo estas moléculas, HCl, NaOH, KOH, no sé, hidróxido de litio, ¿verdad? Todas estas, si yo analizo los iones que se forman, entonces yo digo que se genera todos iones con carga 1, ¿verdad? Entonces yo tengo OH menos, potasio, más hidróxido, litio, más hidróxido, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada mol de HCl o de NaOH o de KOH o de lo que sea, yo tengo un equivalente de cargas reaccionando o disociándose. En ese caso sería un equivalente. Exacto, entonces yo tengo un equivalente. El equivalente es el anión o el catión que se está formando. Ok. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo metales con carga No 1, es solo de catión. es del catión. Entonces, cuando yo tengo metales con carga 1, generan equivalentes, generan, digamos, un mol por equivalente. ¿Todo claro? Cuando yo tengo metales con carga 2, pues yo tengo, sulfato de calcio, tengo hidróxido de calcio o de magnesio, para no poner el mismo. ¿Verdad? Cuando yo tengo estos, por ejemplo, entonces se disocia de esta forma y entonces yo tengo carga 2 y acá tengo magnesio con carga 2 o tengo 2 OH con carga negativa, ¿verdad? O aquí tengo con carga 2, entonces quiere decir que un mol de esta sal de sulfato de calcio o de esta otra de hidróxido de magnesio me generan 2 equivalentes. Más o menos. Sí. Sí. Y entonces lo que quiere decir esto en términos prácticos es que yo tengo que convertir la masa molar, ¿verdad? Que era gramos entre mol, yo tengo que convertirla a masa de equivalentes. ¿Qué sería gramos por equivalente? ¿Y cómo lo convierto? Gramos dividido entre equivalente. Entonces, ¿cómo paso de esto a esto? Con esta estequiometría o con estas conversiones. Entonces, si yo tengo aquí la masa molar del sulfato de calcio, entonces yo tengo, no sé, una X cantidad de gramos por cada mol de sulfato de calcio. Y entonces yo digo que en un mol de sulfato de calcio hay 2 equivalentes. Y este lo quito y lo quito. Y entonces si este, no sé, es 80 o no sé cuál será la masa molar
del sulfato de calcio, entonces quiere decir que el peso de equivalentes o la masa molar de equivalentes es la mitad de la masa molar normal. ¿Sí? Eso cuando expreso en términos de normalidad, la bendita N. ¿Y por qué vemos la normalidad? Porque no sé por qué extraña razón los agrónomos siguen expresando sustancias en términos de equivalentes. Entonces, cuando a uno le venden un encalado o cuando hay que hacer un requerimiento de cal, siempre le hablan de equivalentes. No es una unidad que se use tan frecuentemente, la verdad es que no, pero en el área agrícola todavía se usa y se usa bastante. Entonces, por eso a ustedes les tiene que quedar claro esto, que cuando son metales con carga 2, generan 2 equivalentes, que cuando son con carga 1 generan un equivalente, y que cuando son de carga 3 como el aluminio, generan 3 equivalentes. Más o menos. Sí. Y entonces, hay sustancias de encalado como el calcio, ¿verdad? Que normalmente se usa porque se usa caldolomita, o se usa cal apagada, o se usa cal viva. Esos 3 son clásicos para encalar, ¿verdad? Para agregarle la cal al suelo y modificar el pH. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay suelos muy ácidos. Profe, la cal agrícola es cal dolomita. La cal agrícola es cal dolomita, que es una mezcla de hidróxido de calcio y hidróxido de magnesio, ¿verdad? Entonces, cuando se calcula el requerimiento de cal para un encalado y se expresa en equivalentes o en normalidad, siempre hay que dividir entre 2 porque el calcio o el magnesio tienen carga 2. Más o menos, ¿verdad? El otro año, cuando vaya a haber suelos y se metan más en cálculos de requerimientos, me van a decir, profe, el profe de Kevin me explicó esto de equivalentes, ¿verdad? Y los equivalentes es lo mismo como el nivel de oxidación. Más o menos como el estado de oxidación del metal. Exactamente. Y entonces, aquí ya vimos esto. Ahora vamos a ver algún ejemplo de aquí para movernos entre unidades. Entonces vamos a ver, aquí en la 2 dice un volumen de 250 mililitros. Preparé 0,325 gramos de nitrato de potasio, ¿verdad? Y me dicen el porcentaje de KNO3 en la disolución, porcentaje, masa, volumen, porque tengo masa entre volumen, ¿verdad? Cuando tengo masa entre volumen, había que distinguir que cuando era masa yo tenía las mismas unidades arriba que abajo, ¿verdad? Porque en un porcentaje yo busco cancelar, ¿verdad? Eso está claro. Sin embargo, en un porcentaje masa-volumen, un gramo no pesa. Pero él lo puso volumen masa, solo se da el. No, acá tengo, acá tengo masa-volumen, entonces es 0,325, siempre va absoluto arriba, entre 250 mililitros. Lo que les quería explicar es que cuando yo tengo un porcentaje masa-masa, yo busco llegar a las mismas unidades del soluto que del disolvente, ¿verdad? ¿Para qué? Para cancelar, ¿cierto? Pero cuando tengo un porcentaje masa-volumen, un gramo no pesa lo mismo que un litro, ¿verdad? Cuando yo veo la densidad del agua, por ejemplo, es un gramo es igual a 1 mililitro, ¿verdad? Entonces yo ando buscando llegar a gramo entre mililitros. Sí, más o menos. Y entonces aquí me dicen el porcentaje de KNO3 es gramo entre mililitro. Y entonces sería simplemente esto multiplicado por 100. ¿Cuánto da? Acá podría quitar este 0 y quitar este 0. Correr la coma. Y 5 en 10, 2, 5 en 5. Cancelado. Es 3,2 entre 25. 0,3. 0,3% de KNO3. No, 13. 0,3%, No más. ¿verdad? Luego me dicen los gramos de calcio, 0,325 gramos de KNO3. ¿Cuántos son los gramos de potasio que están contenidos aquí? Entonces, hago lo que hizo Rogelio antes, que era, ¿cuál era la masa molar del nitrato de potasio? Es creo que 39,1 o
Oxígeno 16 por 3, 32, 48. Y N14, 14, sería 52, 62 y 40, 102. 101.1 es creo. 101. ¿Verdad? 101,1 gramos de KNO3, hay un mol de KNO3, más o menos, ¿verdad? Y luego en un mol de KNO3 hay un mol de potasio y luego en un mol de potasio hay 39,1 gramos de potasio. Y me da, ¿cuánto me da? Creo que me da 0,12, puede ser. Calculadora Tyrone. ¿Qué es amor? Profe, ese chiquitito, profe. Esto me da alrededor de 0,12 gramos de potasio, más o menos. Luego me dicen el porcentaje de potasio que hay en la disolución, ya ese lo hizo Rogelio. Los ppm de nitrato de potasio. Entonces, Profe. dígame. El 0.38, sí, claro. Este. No, me equivoqué. Está bien. Luego me piden ppm de nitrato de potasio, ¿verdad? Entonces yo 0,325 gramos entre 250 mililitros y yo tengo que llegar a gramos entre litro, entonces simplemente es 1000 mililitros es igual a 1 litro, ¿verdad? Y entonces ya lo tengo. Luego me piden la concentración en ppm de solo potasio, entonces yo lo mismo que hizo antes, digamos Rogelio, 0,325 gramos de KNO3, puedo pasar a moles y luego lo otro, o puedo decir que 101,1 gramos hay 39,1 gramos de potasio, simplificando un poco para no tener la forma tan alargada. ¿Ya? Y aquí puedo poner esto directamente en litros, ¿verdad? Para no tener que hacer el cálculo. Aquí ya sé que esto en mililitros, ¿sí? Es lo mismo. O sea, 250 mililitros son 0,250 litros, más o menos. Y aquí me dan entonces los ppm de nitrato de potasio y aquí me dan los ppm solo de potasio, más o menos. Luego me dice la cantidad de o la molaridad que hay, calcule la molaridad y entonces 0,325 gramos y como molaridad es mol entre V o moles entre litros, sería 0,300. Bueno, esto multiplicado por 101,1 gramos hay un mol y ya me da la respuesta, ¿verdad? Entonces ven que yo puedo expresar en ppm, puedo expresar en concentración, puedo expresar en molaridad, puedo expresar en lo que yo quiera. ¿Tiene sentido o no? Entonces yo les puedo pedir, no sé, que me expresen lo mismo, pero en diferentes... Profe, ¿Sí? entonces lo que dio en esa de ahí es 0.12 gramos de... Sí, más o menos, porque es la relación, ¿no? 39 entre 101,1. ¿Cuánto es? Pero él no estaba colocando... Aquí me están diciendo que cuántos son los gramos de potasio que hay en esta sal. Entonces, yo pasé a moles, luego hice la relación molar. Pero como la relación era 0,325 gramos en 50 ml. No, porque aquí solo me están diciendo cuántos gramos hay de potasio en esta sal. ¿Verdad? Entonces le dicen que hay, entonces yo por los factores podría simplemente hacer esto, ¿verdad? Y entonces me sale que más o menos hay 12 gramos, 0,12 gramos.
más o menos. Y luego de ese 0,11, Luego, este es 0,11. No, aquí me están viendo los ppm de nitrato de potasio. ah, ya. Y entonces yo de una vez digo que Vamos por litro. el gramo entre litro era miligramo entre kilogramo o gramo entre litro, ¿sí? Entonces lo que hago es llevar a las unidades que yo busco, ¿verdad? Para encontrar ppm y ya lo tengo. Y acá me piden los ppm de solo potasio, y entonces hago lo mismo, pero acá lo expresé ya de una vez en litros para no tener que hacer este factor. Y esto es lo mismo que esto, pero simplificado, ¿verdad? Pero no sería ppm, no es miligramos entre litro, no gramos de litro. No, porque habíamos visto, por ejemplo, en el porcentaje que el agua, por ejemplo, tiene una densidad de gramo entre mililitro, ¿verdad? Entonces, o de kilogramo entre litro, más o menos. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo kilogramo entre litro, sí, aquí sería miligramo entre litro, tiene razón. ¿Verdad? A pesar de que esta, digamos, no tenga 10 órdenes de magnitud, sí lo tiene porque un litro pesa un kilogramo, ¿verdad? Entonces acá tendría que seguir y pasar, ¿qué? Y tendría que poner que un gramo es igual a 1000 miligramos. Y aquí lo mismo. Un gramo a 1000 miligramos. Sí. Entonces, lo único que hay que hacer es como tener en claro qué es lo que yo quiero buscar, cuáles son las unidades que yo quiero tener al final y ser capaz de hacer los factores estequiométricos y simplemente, digamos, como tener cuidado, ¿verdad? Esto es de práctica porque al final la forma en la que uno hace los ejercicios o la forma en la que resuelve los ejercicios solo se mejora con la práctica, ¿verdad? Y lo otro es que si uno se queda con algún número en el camino, ya digamos tiene la respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se hace? Simplemente practicar. Entonces, en el examen, yo en la mañana les decía que como íbamos a cambiar el quiz 4, el examen que viene, el quiz 3, es más que todo este tipo de cálculos. Este tipo de cálculos porque la semana pasada vimos factores de conversión, que era pasar de galones a litros y ese tipo de conversiones. Y la semana 9 creo que es pH, o el calado o acidez de suelo, la teoría que toca. Entonces pueden ir esto más lo de la semana 9, porque el quiz es la semana 10, ¿verdad? Y entonces el proyecto o la rúbrica del proyecto y lo que vamos a hacer para el quiz 4 se los voy a traer en la semana 9. Ya les voy a, digamos, voy a asignar ahí tal vez con números aleatorios porque no tengo ningún otro criterio para hacer los grupos de 4 y va a quedar uno de 3, ¿verdad? Porque ustedes son impares, son 23 personas y se les va a asignar entonces un parámetro del ensayo de suelos para que hagan como una ficha técnica y al final entonces del curso cada uno va a compartir esa ficha técnica con los demás y entonces cada uno de nosotros vamos a tener una ficha técnica con un análisis de cada uno de los ensayos del suelo para ver qué pasa cuando hay deficiencia, qué pasa cuando hay exceso, cómo se determina, qué significa, cuáles son los valores óptimos para 3 ejemplos de cultivo, porque no es lo mismo el requerimiento, no sé, de un pH para un cultivo de soja que para un cultivo de maíz, ¿verdad? Entonces también tiene que estar incluida esa información en la ficha técnica y va a ser un documento de dos páginas. ¿Qué otra cosa podríamos poner? Creo que dentro de la rúbrica también era poner cuáles son las técnicas de manipulación en el campo para modificar el parámetro, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si es pH, yo tengo rotación de cultivos, tengo encalado, si es nitrógeno, yo tengo fijación de nitrógeno por algún tipo de planta, o tengo la adición de fertilizante o la adición de urea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que es útil porque al final entonces del curso nos va a quedar cómo interpretar un ensayo de suelos y nos va a quedar la hoja de referencia de cada uno. ¿Ok?
¿cierto? Entonces, eso fue todo y nos vemos en semana 9. Tengo los quizzes aquí No, yo no quiero. y ocupo que me dejen las tareas, ¿verdad? ¿Qué tal? Ah, ok. Ah. Profe, ¿puede dar un favor? Dígame. Poner mi... Voy a subir una ficha como esta al Moodle, que es como un resumen de lo que vimos hoy, que lo que hace es expresar las concentraciones. Solo poner... Entonces, ¿qué había que mandar una foto del libro? O el libro. ¿Quién choca el libro? Sí, no sé. ¿Para qué, profe? Solo pone el examen en este. Esto lo ahí. Ah, yo también, profe. Mira, solo pone ahí. El mío también. No, en este, profe. No, en su oficina. No, en este. Yo no quiero llevar. Póngale ahí, profe. Volteado. Tengo miedo. No sabes que ya. Ahí en libro. No. Ok, pensé que. Así tiene que quedar bien. Daniel Raymond. Dios mío. God is good all the time. Está bien, Daniel. María José. Uy, ¿ya debo grabar? Sí, apágalo. ¿Cómo se va? Mario.